Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a otro episodio más de Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones importantes con personas maravillosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Karina Robles. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Ella es psicóloga clínica y tanatóloga y especialmente está en nuestro programa ERAS, el equipo de respuesta ante la agresión sexual de Hogar Ruth. Así que ahora sí, Karina, vamos a conversar sin miedo. Vamos. Karina, la violencia sexual en Puerto Rico es un tema pues, hablado, pero yo siento que no del todo, ¿verdad? No se abunda tanto, a veces muy superficial. Es un tema complejísimo porque, ¿verdad? Tiene desde leyes, definiciones, ¿verdad? Cómo se da, los contextos en los que se da. Y últimamente hemos visto que la prensa ha estado también reseñando muchos más casos de violencia sexual. Así que yo creo que este tema que vamos a estar hablando, particularmente el duelo que viven los menores que han sido violentados de esta manera, pues es un tema que es profundo y que me encanta que lo trabaje, que de lleno se atienda, porque pues esto es lo que se hace desde nuestro programa ERA, donde te destaca. Sí, y diste un punto importante en cuestión del tema del tabú, porque no solo a nivel social, sino también desde la crianza, no es un tema que se habla en el hogar, no es un tema que los padres se sienten con esos menores o esos adolescentes para hablarle de lo que es la sexualidad. Así que lo vemos tanto a nivel de familia, intrafamiliar, como también a nivel social, el tabú que puede ser este tema y el impacto que puede tener. Sí, definitivo. Y uno de cada 4 mujeres antes de los 18 años nos muestran las estadísticas que han sobrevivido o que van a sobrevivir a situaciones de violencia sexual. Igualmente, 1 de cada 6 hombres, que es una estadística bien alta y que volvemos a nivel de hablarlo, denunciarlo, visibilizarlo, pues es bien complejo. Muchas veces la atención de estos casos se va a debemos hablarlo o debemos decir lo que está pasando, pero es que es bien complejo. Como un menor que está siendo víctima de este tipo de situación puede traerlo, ¿verdad? Y cuando lo trae, ¿cuál es la respuesta de los adultos? En ese sentido, hay mucho por manejar, ¿verdad? Sí, y exactamente eso, ¿verdad?, que comenta. Podemos verlo también de lo que mencionamos anteriormente, de esa falta de educación y el estigma que desarrollan los niños porque no conocen cuál es el límite de que esta persona puede llegar hasta aquí, no puede hacer esos acercamientos a mi cuerpo, y eso lleva a esa falta de identificación de conductas emocionales, a los comportamientos, cómo lo pueden asociar a muchas cosas, menos quizás a un evento como este. Sí, y creo que muchas veces también la parte de identificar a un menor que está siendo sobreviviente de algún tipo de violencia, las personas lo tienen como esto va a ser a veces, si este niño es un niño problema, digamos, con conductas disruptivas, pues entonces es un niño que me está dando señales, pero por el otro lado a veces tenemos niños que están totalmente en aislamiento, con problemas gastrointestinales, con mucho dolor de cabeza, con otro tipo de sintomatologías hasta físicas. Y, ¿verdad? En el área emocional ya vamos a ir más de lleno contigo, pero en ese sentido, pues queremos ver cómo se ve o cómo señala que está siendo sobreviviente de violencia sexual o de algún tipo de violencia. En este sentido, las emociones, ¿cómo es ese impacto, doctora, que podamos, ¿verdad?, desmenuzar? ¿Cuál es el impacto mayor que tiene una situación de violencia sexual en los menores? Antes de quizás pasar a lo que son las emociones, primero tenemos que reconocer que una vivencia, una experiencia puede ser diferente para cada niño, cada adolescente que lo vive. Así que esas reacciones emocionales o lo que llamamos alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas, la hiperactivación, todo puede variar, depende del niño y el adolescente y también las redes de apoyo, las destrezas de afrontamiento que el menor tenga. Pero cuando hablamos y lo miramos desde un contexto más amplio y nosotros en la práctica en el programa ERAS, te puedo decir que sí hay unas emociones que las observamos con mayor frecuencia. Normalmente el niño llega por conductas disruptivas
Y ahí es donde todo el mundo se alarma y dice, no, el niño no está obedeciendo, o la adolescente, o se está escapando de mi casa, y ese es como que esa primera alarma o alerta que ven en esos niños y adolescentes, y luego es que entonces, cuando exploran, identifican que puede haber sido un evento de esta magnitud. Sin embargo, cuando ¿verdad? Pienso en los participantes que nosotros tenemos, sí te puedo identificar que hay unas emociones que son bien frecuentes, como la culpa, la vergüenza, el miedo constante de todo lo que pueda pasar, enojo y la tristeza profunda, que lo que llamamos o conocemos mucho como esa depresión. Y ahí hay que hacer una diferencia, porque está la reacción emocional que viene, podríamos decir que es una reacción natural a la experiencia que vivió. ¿Y por qué es natural? Porque hay un cambio en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso que hace que nuestro cuerpo reaccione de esa manera. Y que la ansiedad y la depresión pues ya sería como un efecto más profundo o adverso a esas emociones que salen de primera instancia, podríamos decir de esa manera. Y rescatando esas líneas de esas emociones y eso que es bien recurrente cuando hablamos de culpa, de la culpabilización que tienen estos menores o cómo se sienten al ser expuestos. Yo recuerdo un caso que atendí hace mucho tiempo, que esta menor sentía culpa porque su familia, si todo, ¿verdad? Si todo era expuesto tal cual estaba pasando, su familia se iba a romper. Así que ella se sentía culpable a pesar de ser la persona que estaba sobreviviendo a esto. Entonces, ¿cómo trabajar esa culpa? ¿Cómo trabajar todas esas emociones? Que es lo que ustedes como psicóloga clínica en conjunto con la otra compañera lo trabajan todo el tiempo desde el programa. ¿Cómo es esa profundidad del trabajo con esas emociones? Básicamente empezamos con la validación emocional, donde ellos puedan entender que eso que están sintiendo a nivel emocional, porque hay otras, ¿verdad?, reacciones que puedan venir acompañadas del evento, a nivel emocional no me gusta usar mucho esta palabra, pero es como normativa a lo que experimentaron, a lo que vivieron. Yo diría, no sería normal no experimentar emociones si vivimos un evento de esa magnitud. Así que la validación emocional te podría decir que es ese primer paso o ese primer acercamiento que hacemos con esos niños o esos adolescentes que no entienden lo que está viviendo, que no entienden lo que está pasando a su cuerpo, y específicamente la culpa, si lo hablamos tan solo como ven el ejemplo que traíste de la familia, sino la culpa hacia ellas mismas de qué no hice, de qué dejé de hacer, de por qué permití esos acercamientos de esa persona cercana a mi vida, y también es una emoción que impacta mucho el proceso legal. Así que desde ese entendimiento, esa validación y que ellos comprendan de dónde viene, es una base sumamente importante para que ellos puedan procesar esa emoción. Precisamente en esas dinámicas que se dan, y como hablabas del elemento de la educación y de cómo no saber que me está pasando esto, sino nunca he tenido una educación sexual integral, nunca he sabido que ciertos acercamientos no son los que deberían ser. Por ejemplo, recuerdo una historia de una chica que ya en su experimentación con su pareja se da cuenta que algo de lo que estaba ocurriendo era también lo que ocurría en su figura paterna. Sentada en la falda, ¿verdad? Habían ciertos elementos de los cuales no voy a entrar de lleno, pero que no le hacían sentir, le hacían entender que esto no estaba bien, lo que pasaba en mi casa con mi papá, cuando me sentaba en su falda, cuando me daba besos, las caricias que me hacía. Y esta chica tenía una hermana que de cierta manera quería rescatar porque sabía que lo que estaba pasando con ella o lo que había pasado con ella también estaba pasando con su hermana. Y había una mezcla de emociones bien fuerte en todo el sistema familiar que hacían, ¿verdad?, que esta chica tuviese todo esto, culpa, miedo por lo que pasaba en su hermana, miedo por lo que iba a pasar en su futuro, pero también había un proceso de mucho dolor porque es mi papá quien me hace esto. Y las estadísticas en Puerto Rico, doctora, nos muestran que todavía los últimos que tenemos del 2024 hablan de más del 58% de personas que son conocidas
o personas que son familiares. Familiares, entiéndase, padres, madres biológicos, padrastros, madrastras. Son los perpetradores de la violencia sexual en Puerto Rico. Entonces, a veces suena bien alarmante cuando tenemos una noticia en público de estos padres y es como, ¿verdad? Se vuelve todo las reacciones, pero esa es la realidad que están viviendo muchas veces nuestros menores en la isla. Y en nuestro programa, de hecho, es lo que mayormente también se atiende, ¿no? Sí, esa estadística, si lo vemos desde nuestro programa, sí, definitivamente los más casos que nos llegan, como esa figura importante, esa figura cercana hacia el menor o hacia el adolescente, es la persona que comete el acto. Entonces, el mito social es que estas personas son personas que hacen este tipo de actos en un callejón oscuro, donde hay forcejeos, donde hay una serie de elementos que no son la realidad, que muchas veces, ¿verdad? Toda la base de construir o de perpetrar la violencia sexual se da desde construir una relación que sea más cercana. De cierta manera hay perpetradores, ¿verdad? Abusadores de este tipo de violencia que lo que hacen es acercarse económicamente, ¿verdad? Dando ciertos incentivos, regalos, unas respuestas que a veces pueden estar muy normalizadas porque, pues, digamos, es este padrastro que llegó nuevo, que entonces quiere mucho a estos menores, que de pronto se presenta como alguien bien atento, pero en esa atención ocurren otras cosas, igual, ¿verdad? Con padres biológicos, etcétera. Entonces, lo que sucede más allá, porque este tema tiene muchas vertientes, es muy amplio, pero más allá de todo lo que pasa en esa identificación, a nivel emocional, estos niños sufren un duelo. Y usted, ¿verdad? Como doctora y clínica y tanatóloga, sabe que el proceso de duelo es un proceso, ciertamente no es lineal, y es bien abarcador. Muchas veces escuchamos duelo y pensamos solamente en una pérdida de un ser querido que ya, ¿verdad? Pasó ya no está en este plano terrestre, pero el duelo se sobrevive también se vive cuando hay situaciones como esta. Sí, y más como mencionas, cuando vienen de personas que son más cercanas. ¿Por qué? Porque esas personas crean vamos a decir, como ese terreno donde se gana la confianza, donde el niño o el adolescente comienza a ver a esa persona como una persona de seguridad, como una persona que me acompaña, que está pendiente a mí, que me da consejos. Así que, ¿verdad? Van entrando desde, como dije, abriendo ese camino para llegar, y no podemos generalizar, no vamos a decir que todos, ¿verdad?, son de la misma manera, pero en los casos que hemos visto, vemos podríamos decir, esa semejanza en los diferentes adolescentes o niños. Y sí, es bien interesante cuando lo hablamos desde el duelo, porque cuando hablamos de agresión sexual o violencia sexual, vemos el trauma, vemos el evento altamente estresante, pero sin embargo, cuando son personas tan significativas, hay un duelo que está ahí. Y ese niño adolescente experimenta emociones quizás hasta mucho más profundas porque menos entiende lo que está pasando. Hay una ambivalencia entre, ok, tengo mucho miedo de esa persona, pero a la misma vez amor por esa persona porque esa persona me cuidó, porque esa persona me llevaba a la cancha, porque esa persona estaba conmigo en los juegos de voleibol. Y eso tiene un impacto mayor a nivel emocional en los niños y adolescentes. Y hablarlo quizás también nos da a nosotros como profesionales verlo desde un campo más amplio, no solo ver el trauma, sino explorar ese tema y decir, espérate, estas personas son cercanas, hay también unas pérdidas y como bien tú dijiste, no solamente en la muerte física, hay pérdidas que son simbólicas, hay pérdidas que son físicas y conocemos que estos eventos impactan toda la vida del niño, del adolescente, así que yo le llamo los mini duelos. Y dentro del proceso de que ya no voy a ver a esa persona importante, también están esas otras pérdidas que son como esos mini duelos que tienen un impacto a nivel emocional en los niños, como te podría decir, por ejemplo, el sentido de seguridad, que a veces vemos que no es un duelo, pero yo no sentirme segura es como una pérdida simbólica que yo estoy experimentando. Entonces los niños o los adolescentes que viven eso pierden esa pérdida de seguridad. ¿Y el por qué? Porque
La agresión no viene de alguien externo, viene de esa persona que se ganó su confianza, viene de esa persona que era su lugar seguro. Entonces ellos lo reciben desde otras emociones distintas, por ejemplo la traición, desilusión y más, ¿verdad? El acompañamiento del duelo, que como bien dijiste, ese procesamiento emocional y psicológico ante cualquier tipo de pérdida, que tenemos que romper un poquito el tabú que es por muerte física, sino verlo desde algo más amplio y ayuda mucho a trabajar con los niños que experimentan este tipo de eventos. Sí, creo que esa parte dentro de lo que es la atención a sobrevivientes de este tipo de violencia no es un área tan mencionada, ¿verdad? O tan reconocida. Y la realidad es que está muy presente. Igualmente, ese duelo se traslada a lo que es el sistema familiar completo, no tan solo la persona o el menor que lo sobrevive. Si tenemos algún acompañante, como en este caso, digamos, una mamá, que este es un menor o una menor que ha sido agredida por su padrastro, pues en ese sentido, mamá también entra en un proceso de duelo, ¿verdad? Y esos duelos se interconectan o se correlacionan, ¿no? Sí, y ahí vemos, es un poquito más intenso el proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque tanto mamá como la menor tienen unas alteraciones emocionales y cognitivas, lo que también podemos usar el término de regulación emocional, que las tenemos que estabilizar y lo primero que hacemos es esa preparación para el proceso legal. Así que trabajar desde la víctima primaria y secundaria, desde esa percepción de integración del duelo y validar a ambas al mismo tiempo, porque mamá también está pasando un duelo y también está experimentando emociones como culpa, como vergüenza, y quizás la menor o el menor también lo está experimentando. Entonces, evaluarlo desde ese aspecto integrado sí es importante, y trayendo el tema, tenerlo consciente, no darlo por hecho, porque es como yo digo, nosotros no tenemos un botón que podemos apagar el amor de la noche a la mañana, no importa que esa persona nos haya hecho algún daño. Y creo que ese es otro de los mitos de las personas dentro del privilegio de no estar sobreviviendo a situaciones de violencia o estar muy lejanos a lo que es la violencia y desde afuera decir muy fácilmente, no, pero tú lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Tú lo que tienes que dejar de querer o dejar de pensar en eso o simplemente pasar la página, que eso es uno ¿verdad? De los dichos más famosos. Tú pasa la página y sigue andando. Pero la realidad es que en el trauma y en los efectos que tiene este tipo de violencia es a lo largo de la vida. No sabemos en qué momento vamos a tener un trigger, en qué momento vamos a tener otro despertar, aunque se haya hecho el proceso de sanación, que cuán complejo es el proceso de sanar la violencia sexual, doctora. Para mí la palabra sanación, tengo quizás una lucha interna, porque hay participantes que en este caso esperan que tienen que sanar para poder vivir. Y eso sería como que coger el evento que vivieron definiendo su vida completamente. Y por eso quizás yo veo esa sanación de una manera distinta, porque yo digo, vivimos sanando. Entonces ahí cambia la percepción y el empoderamiento que la participante puede tener acerca de su proceso. Y más yo me enfoco más por esa área de transmitirle a la participante que ese proceso de sanación viene procesando sus emociones, buscando la ayuda necesaria, pero también viviendo, rompiendo quizás con esas construcciones, yo le llamo cajitas de paja que ¿verdad? Desarrollamos en nuestro cerebro luego de vivir un evento de esa magnitud, y viviendo el día a día desde esa conciencia, desde ese procesamiento emocional, desde quitándose ella misma esa etiqueta o ese label de lo que es el evento. Sí, es que me encantó. Vivimos sanando. ¿Cómo es? Sí. Vivimos sanando. Y yo creo que está bien poderosa esa frase y que puede ser de mucha ayuda a cualquier persona que esté escuchando esta conversación, que realmente se puede identificar, porque es eso, la vida no se detiene, pero en ese proceso se puede hacer, ¿verdad?, estas otras cosas. Así que muy interesante. La parte de como profesionales de la conducta humana que atienden este tipo de situaciones o que no han atendido. Digamos que tenemos un profesional que nos está escuchando ahora o que nos está viendo que no ha atendido este tipo de situaciones de violencia o que no ha entrado el tema. ¿Cuál sería su exhortación, doctora, a este profesional?
Yo tendría una sola recomendación y sería formarse en lo que es el tema del trauma, romper con esos mitos que a nivel profesional también podemos tener cuando escuchamos trauma, cuando escuchamos un evento de violencia doméstica, un evento de agresión sexual, ese miedo que a nivel profesional podemos experimentar, romper con ese estigma. Primero nosotros como profesional y formarnos. ¿Por qué? Porque nos da una práctica mucho más sensible y mucho más responsable. No solo vemos al participante desde una sintomatología, vemos al participante desde una historia de vida. Y esos eventos son una historia de vida y cómo de manera integrada le podemos brindar unos servicios más enfocados en evidencia con mayor calidad a esas personas que viven esos diferentes eventos. Totalmente. ¿Y cuán importante usted entiende que es para cualquier persona que también esté enganchado aquí en este tema, que haya sobrevivido a este tipo de situación y que todavía no haya buscado ayuda? ¿Qué usted exhortaría o diría en ese sentido? En ese caso, primero para mí es importante porque si no procesamos eso a nivel emocional, vamos a vivir con eso toda nuestra vida, va a impactar todas las áreas de nuestra vida, toma de decisiones, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, relaciones con pareja. Así que ese procesamiento emocional sí lo veo necesario para poder, ¿verdad?, soltar, como yo digo, soltar el bulto que venimos cargando que no nos pertenece. Y que yo le podría decir, en este caso, primero valido su emoción. Le diría que es válido el dolor que está experimentando. Le diría que no está sola, que hay programas y hay profesionales que los podemos acompañar desde el amor, desde la sensibilidad, desde la empatía. Y una frase que me gusta mucho y quizás puede sonar muy repetitiva, y es que su voz puede ser libertad para ella, pero también liberar a otras mujeres o hombres, niños o, ¿verdad?, niñas que pasan por lo mismo y que puede ser de inspiración para otros, porque así como ella rompió el silencio, sirve ¿verdad?, de ese ejemplo de valentía hacia los demás, de que yo también lo puedo hacer. Y una frase que yo también le diría: tú no eres el evento, tú no eres el trauma, tú no eres la violencia doméstica, tú no eres el evento de violencia sexual. Tú eres mucho más que eso y mereces una vida que valga la pena vivir. Gracias, Karina, por esta conversación tan importante, por hacer visible un tema que es poco hablado, así que súper agradecida de tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer acompañarlo y haber compartido esta información entre nosotros y también en las personas que nos escuchan y nos ven. Así que ya usted sabe, Conversando Sin Miedo, denle like, denle share, compartamos estas informaciones y nos vemos en otro episodio más de Conversando Sin Miedo. Hogar Ruth. Para conectar con nuestros servicios, llámanos al 787-792-6596.